A ver, yo como carrera estudié Derecho, ¿no? Pero nunca me vi a mí mismo, digámoslo así, en la piel de un abogado, ¿no? Una vez que empecé a entender mejor cómo funcionaba el mercado del trabajo, me veía más como como un manager, un ejecutivo. Entonces me daba cuenta de las que eran mis carencias, ¿no? Y bueno, siempre he sido una persona, ¿cómo decirlo?, no quiero decir nerviosa, ¿no? Muy activa, ¿no? Muy activa, ¿no? Entonces pensé que el MBA me podía ayudar a contrarrestar esas carencias que no tenía, porque a nivel educativo había estudiado Derecho, no Administración de Empresas, y podía agilizar, digámoslo así, mi carrera y mi entrada, mi acceso, digámoslo así, a mejores posiciones de trabajo. Yo me considero una persona muy afortunada porque he conocido personas que considero muy inteligentes y que me han dado buenos consejos, ¿no? Porque hay gente que te da buenos consejos y gente que te da malos consejos, a lo mejor no incluso intencionalmente, pero lo hacen. Yo he conocido gente que me dio muy buenos consejos, digamos que desde mis primeros años de universidad tuve algunos amigos y algunos profesores que ya desde el principio me hicieron entender cómo era importante hoy en día tener un perfil internacional y que, digamos, tu futuro profesional no dependiera de lo que sucede al 100% en tu país. Por ejemplo, yo no he vivido lo que es la crisis del 2008 en España. Cuando empezó la crisis del 2008 en España, yo me moví automáticamente a Italia, donde de todas maneras viven en crisis permanente, así que ellos no tienen crisis, digamos que es un sistema diferente de trabajo, ¿no? De Italia pasé a Inglaterra cuando allí las cosas fueron un poco peor. Me moví a Emiratos justo antes de que se pusiera en marcha el Brexit, después de la votación del Brexit. Así que digamos que el perfil que poco a poco me he ido construyendo, basado en eso que me dijeron algunos de mis profesores y algunos de mis amigos en mis primeros años de universidad, Javier focaliza mucho en tener un perfil internacional, en hablar idiomas, en tener todas las experiencias internacionales que puedas, porque esto un día será un gran valor añadido más allá de la carrera que hayas estudiado, del máster que hayas estudiado. Esto la verdad es que no quiero decir que me ha salvado profesionalmente, pero seguramente me ha ayudado muchísimo, porque mi carrera nunca se ha parado o se ha estancado por una crisis, digámoslo así, local. Porque cuando yo he detectado que la crisis local estaba llegando, me he movido a otro lugar donde el escenario era muy diferente, ¿no? Bueno, mi año del MBA fue un año muy busy, digámoslo así, muy ocupado. En ese momento terminaba la carrera, la terminé de hecho en aquel momento. Estaba trabajando con mi padre, en aquel momento de hecho fue cuando empezó todo el tema, digámoslo así, de la crisis, y me acuerdo que él decidió pues bueno, vender la empresa y retirarse, ¿no? Evidentemente también era su momento, creo que tomó una buena decisión, así que está muy ocupado, prácticamente trabajando todos los días, lo que podemos definir como una jornada full time de 8 horas al día con él durante el día. Iba al máster todos los días de 7 a 10 de la noche y luego encima los fines de semana trabajaba como camarero allí en un bar de mi ciudad para sacarme un dinerillo, ¿no? Así que me quedaba muy poco tiempo para la vida personal, ¿no? Pero bueno, digamos que de alguna forma fui capaz de hacerlo. Fue un año evidentemente un poco sacrificado, pero bueno, estoy contento de haberlo hecho, A ver, yo creo que seguramente el MBA agilizó todo en unos 3 o 5 años, porque yo había estudiado Derecho, ¿no? Entonces, para alguien que no había estudiado Administración de Empresa, yo creo que no es que aprendiera algo que no hubiera podido aprender trabajando, pero digamos que agilizó todo seguramente, sí, en unos 3 o 5 años. Me hubiera costado mucho más, a lo mejor luego llegar a cazar las mismas posiciones si hubiera empezado desde cero. Digamos que lo que más destacaría, las personas, sinceramente las personas, los profesores con los que conocí, con los que entré en contacto y luego con los que estuve en contacto durante muchísimo tiempo, ¿no? Al final es no solamente digámoslo así, los conocimientos técnicos formales, sino también todo el know-how que esta gente
pues te traspasa, ¿no? Basado en la experiencia de lo que ellos han hecho, y que es algo que tiene un gran valor, ¿no? Que a lo mejor en el momento no te das cuenta, pero con el tiempo sí aprendes a valorarlo. Yo creo que empezó incluso antes de que fuera una carrera profesional, en el sentido, cuando estaba estudiando la carrera ya hice un año de Erasmus en Roma, que fue mi primer contacto con el extranjero. Luego, cuando terminé el máster, a ver, siempre tuve muy claro que en el mundo actual, ¿no? Bastante globalizado, el tener un perfil internacional puede ser una ventaja, en el sentido, te hace menos débil o menos susceptible a lo que puede ser una crisis nacional, una crisis económica nacional. Y bueno, digamos que sí, que en el contexto actual hoy día es relativamente fácil trabajar y moverte en diferentes países. Evidentemente depende de la industria en la que trabajes, pero por ejemplo yo que trabajo en este momento en el sector hotelero es bastante fácil. Nada más terminar el máster, prácticamente al menos de 6 meses después, tuve una propuesta de trabajo en Milán, porque evidentemente ya hablaba italiano, así que sin pensármelo 2 veces cogí la oportunidad y fui para Milán, y bueno, pues a partir de ahí empezó todo, ¿no? Es un poco romper el tabú. Estuve trabajando en Milán, estuve trabajando en Trieste, también en Italia, he tenido la suerte de poder trabajar en Londres, en Vietnam, en Emiratos Árabes, en Omán, así que digamos que me he movido bastante. Por una parte, yo conocía ya gente que estaba trabajando en Vietnam, en el sector de la restauración. Vietnam es un país que está creciendo muchísimo en este momento, principalmente las 2 grandes ciudades, Ho Chi Minh y Hanoi, están creciendo exponencialmente. Sobre todo el sector, digámoslo así, un poco más high-end, se está creciendo exponencialmente año por año, ¿no? Entonces conocí a algunas personas que estaban trabajando allí en el sector de la restauración. Con una de ellas yo había trabajado ya varias veces, era un chef italiano con el que había trabajado ya en varias ocasiones. Entonces me dijo, mira, este es un país en el que está todo creciendo mucho, tengo unos inversores que estarían interesados en hacer algo aquí, nosotros hemos trabajado ya juntos en el pasado, ¿por qué no vienes si hacemos algo? En paralelo, el tema digámoslo así, abrir un pequeño restaurante, entre comillas. En aquel momento yo estaba trabajando para Marriott, así que no me parecía suficientemente atractivo como idea en sí misma, ¿no? Pero en paralelo siempre he estado muy relacionado con el mundo del vino, y sabía la necesidad que tenían muchos productores de vino italiano de entrar en el país, en Vietnam, porque es un país apetecible, las previsiones son buenas, y todavía las barreras de entrada, digámoslo así, a nivel burocrático de contactos son muchas, así que es difícil entrar si no tienes una persona dentro. Así que pensamos en la idea de abrir un concept de restauración para utilizarlo al mismo tiempo como, digámoslo así, puerta de entrada para la importación de vinos, ¿no? Como una especie de showroom, ¿no? Y bueno, pues esta fue la idea, y para allá me fui después de Dubái. Una buena idea. Esas son 3 palabras, ¿no? Es una buena idea. Una buena idea. Es sencillo, es una buena idea. Es una buena idea. Yo creo que es de las mejores que tuve, y cuando lo hice me acuerdo que no estaba muy seguro si hacerlo en aquel momento, esperar, porque bueno, siempre es también una inversión económica. Pero bueno, al final lo hice en ese momento y luego me alegré. Si lo hubiera dejado para más adelante, no sé cómo hubiera sido todo. Depende, ¿no? de lo que quieras hacer un poco en tu vida. Seguramente si quieres dedicarte al mundo, digámoslo así, corporate, y no has estudiado como base administración de empresas, yo creo que el MBA es como un must, ¿no? Porque te da, por ejemplo, perfiles muy variados de lo que podría haber sido yo con una carrera como Derecho a un ingeniero hoy en día. Si quieres acceder a posiciones, digámoslo así, más de dirección, pues el MBA es un must, es algo que tienes que hacer, al menos para agilizar toda tu carrera. Si no, seguramente podrás llegar a los mismos puestos, pero tardarás más tiempo. Bueno, yo creo que los contactos es todo, porque muchas veces hablamos de meritocracia, hablamos de muchas cosas que son muy bonitas, ¿no? Pero el mundo real
El mundo real es diferente, ¿no? El mundo real es diferente y es mejor que lo sepamos y seamos realistas, ¿no? El mundo real muchas veces se basa en contactos, ¿no? En personas que te han conocido, que saben el valor que tú tienes, porque un currículum da una imagen formal de lo que tú eres a nivel profesional, pero hay muchas cosas más allá de eso que es complicado transmitirlas en una hoja de papel e incluso es muy difícil transmitirlas en una entrevista o en 2 entrevistas o en 3 entrevistas de 1 hora. Entonces, bueno, los contactos son fundamentales porque gente que puede tener acceso a un proyecto o a una posición en la que tú estás interesado, saben algo más sobre ti que sería difícil saberlo a través de canales, vamos a decirlo así, formales. Yo, por ejemplo, siempre he creído en esto y no creo que sea algo negativo, es algo positivo y es la realidad. Y yo creo que prácticamente el 50%, si no más, de las posiciones que he tenido han sido gracias a contactos personales, gente con la que ya había trabajado en el pasado, que me conocieron, que de una cierta manera se arriesgaron y apostaron por mí, ¿no? De hecho, los saltos profesionales los haces así, porque tienes que seguir la estructura lógica, ¿no? Posición, transposición. Muchas veces las carreras son lentas. Los grandes saltos los haces cuando hay un proyecto, hay algo, y la persona que decide dice, mira, pues yo apuesto por Javier porque es una cuestión de confianza. Me fío que él lo puede hacer y yo sé que él lo puede hacer. A ver, la manera en que lo trabajo ha cambiado mucho a lo largo de los años, porque yo empecé a trabajar prácticamente en los albores de los social media, ¿no? De hecho, yo creo que empecé en Facebook en el 2003 o 2004, o sea que yo creo que fui, el primer año de creación, o sea que imagínate. De hecho, yo viví la creación de redes sociales como LinkedIn, Crossing, que hoy en día prácticamente ha quedado ahí a la sombra de LinkedIn. Así que digamos que en un principio era una cuestión más de relaciones, digámoslo así, personales a la vieja usanza. Hoy en día principalmente focalizo la mayor parte de mis esfuerzos en LinkedIn, por ejemplo, que yo creo que es una gran herramienta. De hecho, ahora estoy ahora mismo en Madrid gracias a esta herramienta, porque hablábamos antes de todo el tema de robótica aplicada a la restauración. Hace prácticamente 2 años yo entendí que una tendencia fuerte en mi sector, digámoslo así, en el sector hotelero de la restauración, era la aplicación de la robótica, así que en aquel momento creí que una buena forma de entrar en contacto con otras personas del sector que tuvieran este tipo de inquietudes era crear un grupo en LinkedIn. De hecho lo hice, formé un grupo de robótica aplicada, digámoslo así, al hospitality, que ahora se ha convertido en un grupo de referencia. Tengo prácticamente allí la mayor parte de las empresas que trabajan en esta dirección en el sector. Y bueno, eso al final, quieras que no, te pone en contacto con gente con mismos intereses, misma visión de lo que va a pasar, que trabajan en una misma dirección, que comparten intereses contigo, ¿no? Así que digamos que actualmente mi sistema de networking es este, ¿no? Focalizo mucho en lo que es online, que además yo trabajando, digámoslo así, en el extranjero me permite llegar a muchas personas que físicamente no podría llegar de ninguna forma, y luego lo combino evidentemente con, digámoslo así, el mundo físico. Hace falta las redes sociales, pero también hace falta al final ese último toque humano, ¿no? De encontrar a una persona y estrecharle la mano, como por ejemplo está bien el grupo de LinkedIn, pero también está bien venir a Madrid a un congreso a conocer las personas que has contactado. Bueno, España tiene una mentalidad así, ¿cómo decirlo?, mediterránea, ¿no? Mediterránea, porque la comparte con otros países de su entorno, en el que sí, parece que tenemos una mentalidad un poco de funcionarios públicos, en el que ya no es que el fracaso esté bien visto o mal visto, es que tampoco se entiende muy bien la figura del emprendedor. Incluso hoy en día, cuando veo cómo se enfoca hoy en día la figura del emprendedor, tampoco se enfoca positivamente, ¿no? Porque mi percepción, ¿no?, desde el extranjero, mi percepción de lo que yo veo muchas veces en España, no la generalidad, ¿no?, es que incluso sí, ahora se ve mejor la percepción del emprendedor, pero como emprendedor que realiza un proyecto y parece que la cosa importante sea el proyecto en sí mismo, ¿no? A ver, esto no es una ONG, ¿no? Si tú abres una empresa lo haces para ganar dinero. Entonces, esa es la finalidad de crear una empresa o de lanzar un proyecto, es crear dinero, o sea, es crear riqueza y ganar dinero personalmente, y no hay nada de malo para eso, ¿no?, porque todos al final queremos ganar dinero, ¿no? Y parece que está mal visto
el hecho de que tú quieras ganar dinero está mal visto en sí mismo. Yo es la percepción que tengo, que parece que incluso hoy en día se esconde el por qué alguien quiere emprender. Está mal visto que tú quieras ganar dinero como si fuera una cosa negativa, y cuando te va mal es como que todos apuntan el dedo y dicen, ¿has visto? Pues sabes cómo te digo, ¿no? Es como que la oportunidad que ya estaban esperando antes, en ese momento pues la cogen. Es un poco la percepción que tengo. En muchos países que he visto, ¿no? Okay, hay muchos que son como España o incluso parecidos, incluso peores desde ese punto de vista, ¿no? Pero hay lugares donde el hecho de que tú emprendas una empresa y te vaya bien y ganes dinero, incluso en un sentido, digámoslo así, positivo, lo muestres, o sea, tú digas, oye, mira, pues, bueno, voy a poner el ejemplo a lo mejor exagerado de la zona de Emiratos, ¿no? Pero que la gente que tiene una empresa y les va bien y ganan dinero, quieren de verdad mostrarlo, ¿no? Entonces, el que tú te compres una casa bonita o un reloj bonito, como símbolo de estatus, que digas, oye, pues mira, he creado una empresa, me ha ido muy bien y puedo comprarme esto porque me ha ido muy bien y tengo el dinero para hacerlo. Y nadie lo vea en un sentido negativo y digan, oye, pues mira, pues qué bien para él, ¿no? Que ha sido bastante inteligente para hacer esto, ¿no? Aquí incluso a quien le va bien siempre tiene miedo a hablar de la parte económica. Parece que estés penalizado porque te va bien y porque ganas dinero, ¿no? Entonces, como que se focaliza en el hecho del proyecto y nadie habla del tema de que tú emprendes para ¿qué? Para ganar dinero. Hablamos del tema de todas las startups y del fracaso. A ver, yo creo, mi vida muchas veces me ha ido bien, muchas veces me ha ido mal. Yo el fracaso empresarial lo conozco muy bien, porque mi padre era un pequeño empresario y he vivido con él buenos tiempos, he vivido con él malos tiempos y malos tiempos de verdad, que ahora me río, pero él cerró 2 veces, reabrió 2 veces. He vivido en primera persona, ¿no? Cuando la gente habla de todo este tipo de cosas, sí, yo las he vivido en primera persona. No hay que relativizar el fracaso. A ver, el fracaso hay que tomarlo muy seriamente. No es que intentemos abrir cosas para ver cómo va y luego cierre. No. A ver, si tú, vamos a decirlo así, hablando mal y pronto, si tú la lías y digamos, te cargas de deudas importantes, eso lo vas a arrastrar durante muchísimo tiempo. Así que si vas a hacer algo, hazlo con cabeza. Yo siempre cuando he intentado, digámoslo así, emprender proyectos personales, he intentado minimizar la parte del riesgo económico, porque sé lo que quiere decir muy bien cargarte de deudas y luego lo que luego eso va a suponer en el futuro y lo que supone encima en países a lo mejor como España, con el tipo de legislación que tiene, pero en otros lugares el tipo de deudas económicas es mucho peor. Yo he vivido en países donde las deudas económicas te pueden llevar a la cárcel rápidamente. Entonces, siempre he sido una persona muy conservadora desde el punto de vista del riesgo económico. Digo, bueno, hay que tener mucho cuidado con el dinero que arriesgas y que puedes perder, porque luego eso lo vas a pagar muy caro en el futuro. Pero bueno, minimizando y siempre protegiéndote desde este punto de vista, pues bueno, sí, el fracaso forma parte de la vida y de intentar las cosas, ¿no? Es como el tema profesional, ¿no? Aquí hablamos de las cosas que evidentemente he hecho bien porque me autopromuevo, ¿no? Pero he tenido muchísimas posiciones y muchísimas empresas donde he llegado y luego yo soy una persona muy sincera conmigo mismo desde ese punto de vista. Después de una semana trabajando allí he dicho, mira, aquí no vamos a llegar muy lejos juntos, ¿no? Mejor que nos demos la mano y ha sido un placer. Así que bueno, es un poco el yin y el yang, ¿no? El up and down, ¿no? De la carrera profesional de la vida. No siempre puede ir bien, no siempre puede ir mal, pero desde el punto de vista económico siempre he intentado proteger y minimizar los riesgos que corría. En este momento he vuelto a Oriente Medio, estoy trabajando en Omán, estoy trabajando para un hotel, para una cadena de hoteles. Bueno, dejemos la marca del hotel de lado. Digamos que los propietarios físicos, porque muchas veces en el sector hotelero tú trabajas al mismo tiempo, entre comillas, para 2 empresas. Una que es la que pone, digámoslo así, la marca y los procedimientos de trabajo, y una que es, digamos, generalmente un fondo de inversión, real estate, por ejemplo, que son los propietarios de los hoteles físicamente, de las estructuras, ¿no? Yo trabajo para uno de los fondos más grandes en Middle East, que es Omran, que es un fondo de propiedad del Sultanate of Oman, y porque actualmente el país está llevando adelante una estrategia muy ambiciosa para el desarrollo del turismo. Digamos que actualmente las 2 cosas de las que estoy, digamos, trabajando es esta, y estoy muy metido en el tema de la aplicación de la robótica al sector hotelero, porque digamos que en los últimos
3 años se está desarrollando muy rápidamente. Hay muchísimas posibilidades, lo estamos viendo hoy en día. Y bueno, parte de los contactos que hice en el mundo de la robótica los hice curiosidades de la vida, sin esperármelo, durante el tiempo que estuve en Vietnam. Porque en Asia la verdad es que hay dos focos de desarrollo en este campo, donde digamos que está yendo muy rápido, ¿no? No tanto a nivel de desarrollo tecnológico, porque por ejemplo España es puntera, pero digamos a nivel de desarrollo operativo sobre el campo, que son Estados Unidos y Asia, toda la zona de China ya tienen, por ejemplo, mucha máquina de este tipo operativa, ¿no? Entonces muchos de los contactos los hice el tiempo que estuve allí. Así que al final una cosa te lleva a otra. Algo que tú intentas, que al final luego ha sido un pequeño fracaso, los contactos que has hecho ahí te ayudan para la siguiente posición. ¿Sabes? En esta vida nunca se sabe. La cosa importante es siempre mantenerte activo, moverte, y luego una cosa siempre lleva a otra.